Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy tenemos un lujo de película que llenó las salas de cine para ver una película de vampiros. Convirtiéndose en la sensación del momento, ese rotundo éxito hizo que los más puristas la rechazaran, ya que llevó a miles de personas al cine que jamás habían prestado atención al género. Pero con el tiempo han sabido reconciliarse, y es que estamos hablando de la maravillosa Entrevista con el vampiro de Neil Jordan. Antes de empezar con la reseña, quiero adelantaros que si la película es entretenida como pocas, la historia de su producción es igual o más interesante que el propio film. Solo un adelanto. ¿Sabías que el guión terminado estuvo encerrado en un cajón más de una década? Del que casi no sale si no llega a ser por un éxito de otra película de vampiros? Pues sí, todas esas anécdotas y muchísimas más os las vamos a narrar después de contaros de qué va el film. La película nos sitúa en la ciudad de San Francisco, en la actualidad, donde el periodista Malloy se ha citado con Luis, un extraño personaje que dice ser un vampiro. Pronto Malloy descubre que efectivamente la descabellada historia que le está contando ese extraño personaje es cierta y parte a escuchar su historia, que le va a llevar a revivir la vida del personaje desde la época colonial en Luisiana hasta vivir la revolución industrial en París, en compañía del vampiro que le convirtió el taimado Lestat y de la niña vampiro Claudia, en una trama llena de asesinatos, intrigas y traiciones que te van a tener las 2 horas que dura el film anclado a la silla. Y créeme que si no la has visto, dejemos aquí la sinopsis, porque descubrir la trama a ritmo de mordiscos y sangre es toda una delicia de la que no te quiero privar. Uno de los motivos por lo que la película fue todo un éxito era la de poner el foco en el depredador, en el asesino y no tanto en la víctima o su cazador. Pero esto no funcionaría si no fuera porque no nos pinta un chupasangres uniforme, sino que le llena de moralidad, incluso de bondad en cierta forma, y que contrasta con otros de su especie más tiranos, caprichosos y malvados, contándonos un film de buenos y malos, pero sin salirnos de las criaturas de la noche, con un oyente humano que representa a un simple notario de la historia. Este nuevo enfoque resultó ser toda una revolución dentro del género del cine, aunque no en la literatura, ya que Anne Rice escribió esta novela en 1973. Rice, tras ver La hija de Drácula, la versión de 1936, obra destacada de Lambert Hiller, le inspira para escribir la novela Entrevista con el vampiro. Una historia de más de 400 páginas que no encuentra comprador. La historia está dando tumbos desde principios del 73 hasta casi finalizado el 74, cuando logró venderla a la editorial Alfred Abraham Knopf, que incluía una adaptación de la novela para una futura película para la Paramount, adquiriendo esta los derechos antes de la publicación de la novela en 1976. Pero la productora no encontraba ningún aliciente para rodarla. Hay que recordar que en los años 70 el cine de vampiros era un género de serie B, donde todas las producciones pequeñas copaban el género, alternando el terror con el erotismo, y solo la Universal se atrevía a reverdecer laureles con su Drácula de Badham en 1979. Pero el producto no era ni para la Paramount ni para el estilo de películas que hacía la productora, así que pronto se deshizo de los derechos, llegando a principios de los 90 en manos de la Warner, productora más adecuada para este tipo de films. Y más desde que sonaba que Coppola iba a realizar su versión de Drácula, con lo que adquirieron los derechos a la espera del funcionamiento del film, que versionaba lo más fiel que podía a la novela de Bram Stoker. Y no hace falta decir que fue todo un rotundo éxito, y es esta la película que sirvió de detonante para que se lanzara esta maravillosa Entrevista con el vampiro. Hay que decir que durante el camino el guión había sido dulcificado y autocensurado. No había ni rastro de la relación homosexual de los personajes que se intuye en toda la novela, y que prefirieron cambiar el papel de vampiro mentor por el de una vampiresa, eso entre otros cambios. El caso es que la novela y el guión se habían separado muchísimo, y os cuento esto porque la Warner quería a Jordan como director para la película, pero este, al leer el guión, no le gustó nada y decidió no rodar el film.
El caso es que llegó a sus oídos que la novela era diferente, mucho más dinámica y mucho más compleja, y tras leerla lo tenía claro. Había que volver al original de Rice, dejar todas las relaciones como estaban en la novela. Hay que recordar que su anterior film, Juego de Lágrimas, trataba sin ambajes la relación con una mujer trans, y sentía que en este caso las relaciones entre los vampiros no tenían por qué ser ocultadas, ya que enriquecían la trama con segundas lecturas. Así que escribió Rice el libreto otra vez, pero esta vez bajo las directrices de Jordan, hasta dejar la historia como la conocemos hoy en día. Tras la reescritura empezó el momento de elegir a los actores de reparto, y todos encajaban como anillo al dedo, pero hubo uno que fue motivo de disputa entre Jordan y Rice, y ese no fue otro que Tom Cruise. Jordan, si algo tiene, es que es un gran director de actores y sabía que Cruise era un actor disciplinado y capaz de mutar. Y encima llevaría a la sala a millones de personas, pero Rice se quedaba con los papeles que la había visto protagonizar. El último era la tapadera, pero anteriormente todos los papeles eran positivos, con lo que Rice no entendía que un actor puede mutar de piel a su antojo. Y Cruise era uno de los mejores actores jóvenes del momento. Tanto llegó la discrepancia que intentó sacarle del reparto hablando directamente con la productora, pero la Warner apostaba por el criterio del director y dejaron a Cruise en el reparto de la película. Tras ese fichaje, el elenco de vampiros había quedado de lo más comercial. Cruise, la estrella del reparto y era el guapo oficial, tenía de subalterno a Brad Pitt, que era el actor más deseado del momento, y Antonio Banderas, que le daba un toque exótico a la cinta y le hacía un producto francamente atractivo para arrastrar al público a las salas más allá del género. Y eso hizo que entrara el productor discográfico David Geffen, que ya había hecho sus pinitos como productor cinematográfico. Y con bastante éxito hay que decir, hay que recordar que también produjo por ejemplo Beetlejuice, y con su entrada disparó la producción hasta los $50 millones. ¿Y qué pasó con Rice al haber metido a Tom Cruise? Pues bueno, ella no estaba muy conforme, pero cuando vio por fin la cinta terminada, tuvo que doblegarse ante aquel pedazo de actor. Y le pidió disculpas no solo en privado, sino también que lo hizo en público en varias entrevistas. Jordan, que jamás había tenido un elenco de tal categoría ni un presupuesto similar para una película, lejos de amilanarse se lanzó a realizar una de las mayores producciones de los años 90, y a fe que lo consiguió. Planos secuencia urbanos usando planos aéreos, recreaciones de Luisiana del siglo XVIII, grandes mansiones, barcos, planos en París y unos efectos especiales realizados por la todopoderosa empresa de Stan Wilson, que se encargaba de todos los efectos analógicos, pero cuidado, es que para los efectos digitales tenía a Digital Domain, que hizo uno de sus mejores trabajos. Es casi imposible ver qué es 3D y qué no lo es. Todo esto sirvió para elevar el film a cotas tan altas como el Drácula de Coppola. Y la recepción en salas del film fue arrasador. Consiguió quintuplicar la inversión solamente con la taquilla, con lo que habría que sumarle las ventas a las televisiones y a vídeo doméstico, con lo que resultó ser un éxito absoluto, que hoy puedes ver en HBO Max. Pero de verdad, si te gusta el cine de vampiros y eres un fan del género, no la puedes dejar escapar. El DVD es una muy buena opción. El caso es que en su momento los fans del género nos sentimos un poco fuera de lugar. Años y años yendo a ver cine de vampiros en salas casi desiertas para que ahora todo el mundo se apuntara al carro, y muchos de ellos arrastrados por los rostros de los actores y no por amor al género, nos hacía que amáramos esta película y a la vez la repudiáramos. Todo eran protestas por lo comercial, pero ante la cinta nos rendíamos ante la verdad de su director. La película era dura, era cruel y sanguinaria como las películas a las que estábamos acostumbrados de ver, y que en Estados Unidos la pusieron una calificación R, alejándose así del mainstream. Pero por mucho que protestáramos el aire comercial, todos salíamos encantados de la película.
porque sinceramente, y como fan de los vampiros y como fan del género que soy, esta película la tengo muy arriba dentro de mi ranking, porque llega a rayar a veces la perfección. La obra está perfectamente hilada, nos daba una versión diferente de las obras vampíricas que nos narraba desde el punto de vista del depredador, y esa vuelta de tuerca que podía haber salido mal o ñoño, como pasó años después con Crepúsculo, aquí no lo era. Es un film que va del drama romántico al terror suave con unas altas dosis de inquietud, con el acierto de meter una niña en la trama, como era el papel de Kristen Dunst. Y es que no hay nada más inquietante en el cine de terror que los niños, y en este film no podía ser menos. Y ya vamos a ir dando por terminada la reseña, para ir preparando la siguiente, que será una obra no muy conocida, pero maravillosa, una comedia con tintes de cine político, y que espero que os guste tanto como a mí. El caso es que si no te la quieres perder y no estás suscrito, hazlo ahora, dale a la campanita para que no se te pase en ningún momento nuestros consejos. Y ya vamos a ir dando por terminada esta obra, que tiene una continuación y que es francamente mala, que quizá algún día reseñaré con un vídeo de esos de amores culposos, ya que aun siendo un petardo total, tiene cosas que me hacen no repudiarla del todo. Pero bueno, eso será otra historia. Ahora solamente me queda desearte dos cosas, una, que seas muy feliz, y la otra, que vivas el cine.